Buenas tardes con todos los presentes. Soy el abogado Darwin Zambrano Valencia, secretario de esta Unidad Judicial de Garantías Penales de la provincia del Guayas, con sede en el Cantón Guayaquil. Por favor, cada una de las partes solicito que me presente sus credenciales para poder dar inicio a esta audiencia y quede constancia para efecto de registro. Tenga la bondad de encender sus cámaras y ponerse de pie que va a ingresar la señora jueza. Buenas tardes, señora jueza, ponente de este Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Judicial de la provincia del Guayas y demás jueces que lo conforman, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 563, numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal. El día de hoy, siendo domingo 12 de enero del 2025, con hora 1:05 p.m., dentro de la causa número 11-305-2021-0088, doy fe que se encuentran presentes en esta audiencia el representante de la Fiscalía General del Estado, la abogada Lice Vanessa Palacio Pera. Por parte de la acusación a particular se encuentra la abogada Pilco Herrera Dayana y por la defensa técnica el abogado Valareso Barrio Nuevo Javier Agustín. Señora jueza, certifico que se encuentran todas las partes procesales para poder dar inicio a esta audiencia y los medios electrónicos se encuentran funcionando de forma correcta. Gracias. Señora jueza, procederé a inscribir a la señora Alicia Castaneto Medina y a indicarle su lugar para que pueda ubicarse y rendir su testimonio. Señora juez, de acuerdo con el orden presentado por la Fiscalía, se solicita la comparecencia de la doctora Arevalo Barahona Angelena, médico legista, para rendir el testimonio de la presente causa. Señora jueza, procederé a inscribir a la doctora médico legista, doctora Arevalo Barahona Angelena, y a indicarle su lugar para que pueda ubicarse y rendir su testimonio. Gracias. Señora juez, de acuerdo con el orden presentado por la defensa, se solicita la comparecencia del testigo del señor Juan Antonio Valdés Vélez para rendir el testimonio de la presente causa. Por favor, señor Juan Antonio Valdés Vélez, pase al frente al estrago que lo van a interrogar.
le concede la palabra al acusador particular para que realice su alegato. Buenas noches, señora jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales del Guayas, honorables miembros del tribunal y todos los presentes. Para efecto de audio me presento, soy la abogada Pilco Herrera Dayana Nayeli, en representación de la acusación particular autorizada por la víctima mediante poder notarial en la notaría 15ª. Como escuchamos a la señora fiscal, este es un caso que atañe a la vida y a la salud de una mujer que ha sido víctima de un acto brutalmente violento y premeditado por parte de su esposo. El denunciado José causó una lesión grave, una enfermedad transmisible e incurable, el VIH. Esta acusación se fundamenta en el artículo 152 y 156 del Código Orgánico Integral Penal, que tipifican las lesiones y la violencia física contra la mujer, respectivamente, como lo mencionó la señora fiscal. En la Constitución, el artículo 78 señala que las víctimas de infracciones penales podrán gozar de la reparación integral en el mecanismo de la indemnización para la satisfacción del derecho violado. En el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal, habla sobre la reparación integral de los daños, que nos menciona que la reparación integral radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituye en la medida de lo posible al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima. El artículo 78 menciona sobre los mecanismos de reparación integral, sobre las formas no excluyentes de reparación integral individual o colectiva. Eh, por lo que, señora jueza, solicito que como medida de reparación integral, los bienes del señor José pasen a nombre de la señora Alicia, que son una casa en Kennedy y una casa en la urbanización La Joya, y también adicional una pensión de $1,000 por 20 años. Todo esto valorado en 25,000. A raíz que la lesión causó no solo un daño en la salud, sino un daño emocional, psicológico, moral y familiar para los menores. Solicitamos esta reparación integral por el siguiente motivo. En el caso, señora jueza, que el 2 de noviembre del 2024, el denunciado, con total deslealtad, administró un medicamento que contenía su sangre contagiada de VIH, exponiendo a Alicia a esta grave enfermedad descubierta anteriormente en un centro de salud pública, cambiado radicalmente su vida y el estigma en caso de que Luz deteriore. No solo se le ha acusado un daño físico, sino también un daño emocional y psicológico que le atormenta día a día. La evidencia presentada, que incluye el historial clínico, los resultados de las pruebas y los testigos que corroboran lo dicho, demostrando sin lucha y tomen en cuenta el sufrimiento que ha vivido. La violencia contra la mujer no solo se manifiesta en golpes físicos, sino también en actos que atentan contra nuestra salud y bienestar. Espero que la justicia prevalezca y que este caso no quede impune. Gracias. Gracias al acusador particular. Ahora es el turno de escuchar los alegatos de la parte de la defensa.
Muy buenas noches, señora jueza de este prestigioso tribunal, señor secretario, señor fiscal, abogado particular y defensa de la defensa. Me presento ante la honorable audiencia. Para efecto de audio y de grabación, me identifico, soy el abogado Javier Agustín Valareso Barro Nuevo, con matrícula 10-2026 de 333. Compadezco a esta audiencia tal y cual lo prescribe el artículo 323 y 324, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 452 del Código Orgánico Integral Penal. En representación del señor Carlos José Romero Castro, en este caso, su señoría, que mi defendido el día 2 de noviembre del año 2024 a las 5:17 con 20 minutos, actuó bajo un impulso emocional extremo debido a la desesperación causada por la crisis matrimonial, por lo cual nos encontramos frente a un caso profundamente doloroso, complejo, donde al actuar de mi defendido, el señor José, no puede analizarse bajo los parámetros de una persona con plena capacidad mental y cognitiva. Le pido que considere no solo los hechos, sino también la condición humana de José, quien enfrenta serias limitaciones que afectan su juicio, su comportamiento y su capacidad de entender plenamente las consecuencias de sus actos. Y es por ello que el tipo penal aplicado por la Fiscalía y la abogada particular no se emplean para mi defendido. Sumado a ello, intentaremos probar que el supuesto delito de lesiones cometido por la transmisión del virus del VIH-Sida, la supuesta víctima ya la padecía hace 3 años antes. El señor José, esposo de Alicia, ha tomado decisiones que a simple vista podrían parecer malintencionadas, pero sin embargo, su señoría, lo que debemos entender es que estas decisiones no fueron producto de una mente clara y deliberativa, sino de una persona que vive con una discapacidad intelectual del 55% y un trastorno mental grave diagnosticado como trastorno bipolar con demencia. Estas condiciones han afectado profundamente su capacidad para razonar, planificar y prever los efectos de sus acciones. El Código Orgánico Integral Penal, COIG, y la Constitución de la República del Ecuador reconoce la importancia de valorar el estado mental y la capacidad de comprender de las personas al momento de evaluar su responsabilidad penal. En este sentido, señores jueces, quiero destacar los siguientes puntos. Uno, la capacidad de culpabilidad limitada, el cual el artículo 34 de la Constitución del Ecuador nos menciona que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección integral, especialmente cuando su condición limita su capacidad de autodeterminación. Asimismo, el artículo 15 del COI establece que no serán penalmente responsables quien al momento de cometer un acto ilícito no haya tenido la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta debido a un trastorno mental o una discapacidad severa. La defensa presentará evidencias médicas, psicológicas, que demuestre que José no tiene plena discapacidad para entender y controlar sus acciones debido a una discapacidad intelectual y trastorno mental. Esto debe ser considerado como un elemento clave para determinar si su conducta puede calificarse como dolosa, es decir, intencional y maliciosa. Punto número 2, la protección de los derechos humanos, su señoría, según la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, de la cual Ecuador es signatario, obliga a los estados a garantizar un tratamiento justo y adecuado para las personas con discapacidad. Castigar a una persona que no puede comprender plenamente sus actos contravendría los principios de justicia y equidad establecidos en este marco normativo. Señora jueza,
No estamos aquí para negar los hechos, sino para ponerlos en justo contexto. José no actuó con maldad ni con intención de dañar. Su discapacidad intelectual y su trastorno mental le impiden evaluar la gravedad de sus acciones de la misma forma en que lo haría una persona con plena capacidad. Por ello, les pido que considere estas condiciones como elementos atenuantes de la responsabilidad penal de mi cliente y que valoren si en este caso corresponde un tratamiento médico especializado en lugar de una sanción penal desproporcionada, perdón. Hay hoy a través de pruebas médicas, testimonios, expertos y evidencias documentales, demostraremos que José necesita atención, comprensión, no castigo. Le pido que vean este juicio no solo como un caso legal, sino una oportunidad para aplicar la justicia con humanidad y respeto a los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Como pretensión, su señoría, le pedimos que mi cliente, como una persona incapaz, sea absuelto de toda culpabilidad, sin que se le aplique el tipo penal propuesto por la fiscalía y la abogada particular. Sumado a ello, solicitamos que mi defendido, el señor José Carlos Romero Castro, no sea enviado a la cárcel, ya que ese lugar empeoraría su situación de salud, puesto que no recibiría el tratamiento adecuado para el trastorno de bipolaridad con demencia. Cuanto a la reparación integral presentada como pretensión por la abogada particular, le pedimos a su señoría que no le sea concedida, puesto que mi cliente es una persona incapaz y no es penalmente responsable debido a su trastorno mental y una discapacidad severa conforme el artículo 15 del Código Orgánico Integral Penal. Muchas gracias, su señoría. Hasta aquí mi alegato de apertura. Señora jueza, el solicitor se llama al estrado la señora Alicia María Castaneto Medina a testificar. Buenas tardes, ¿me puedes decir su nombre y apellidos completos, edad, nacionalidad, domicilio, estado civil y profesión? Sí, soy Alicia Castaneta Medina, edad 26 años, ecuatoriana, originaria de la ciudad de Guayaquil, título de 2, estado civil casada, de profesión ama de casa. Señora Alicia, reconoce al acusado. Sí. ¿Cómo conoce a la parte acusada? Él es mi esposo, convive conmigo desde hace 10 años aproximadamente o más. ¿Sabe usted el motivo por el cual estamos hoy aquí? Sí, porque mi esposo me contagió de VIH por medio de una jeringa que contenía su sangre.
¿Con qué frecuencia visita establecimientos médicos y tiene algún médico de cabecera? Cada 6 meses y cuando mi salud deteriora, me hago atender en el hospital del día del Ministerio de Salud Pública. Señora jueza, el historial clínico del hospital del día, como le mencioné, contacta lo dicho por la señora Alicia y pueden ver que has tenido un historial clínico intachable, donde de vez en cuando se le presentaban algunas alergias, pero no ha sido de alguna enfermedad contagiosa e incurable. Señora Alicia, ¿puede usted decirle al tribunal si tiene historial clínico en dichos establecimientos de salud y qué tiempo tiene tratándose ahí? De acuerdo. Sí, cuento con un hospital clínico, ya que me he hecho atender ahí desde joven, cuando vivía cerca del hospital. Antes de unirme a José y me he realizado chequeos generales y anuales como lo es el Papa Nicolás. Ok, perfecto. ¿Puede contarle al tribunal lo sucedido el 2 de noviembre del 2024? Me encontraba delicada de salud, por lo que José llegó y me administró un medicamento diciéndome que me haría sentir mejor. ¿Le hizo sentir mejor? Me encontraba delicada de salud. No, me sentía mal. Los síntomas no cesaban. En cambio, me salieron llagas bucales y sarpullidos. ¿Qué hizo, qué hizo después que le sarpullada? ¿Qué hizo que después que me sintiera peor? ¿Qué hice después de que le aparecieron los otros síntomas? El 15 de noviembre fui al hospital universitario, donde me atendieron y diagnosticaron con VIH en su etapa inicial. ¿Le puede contar lo que quiero después de que se tomó? Fui directa a mi casa a reclamarle a José que me había contagiado y él aceptó y me dijo que lo había hecho para que viviera como él vive y sintiera su impotencia. Luego de eso, ¿qué hizo? Fui con mi, fui con mi hermana a poner la respectiva denuncia en la Fiscalía de la Merced. ¿Cómo se ha sentido desde que padece VIH? Me he sentido mal, psicológica y físicamente muy mal. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Eh, Buenas noches, señora jueza de este prestigioso tribunal, señor secretario, señor fiscal, abogado particular y demás personas presentes en este honorable audiencia. Para efecto de audio y grabación, me identifico, soy el abogado Javier Agustín Valareso Barronuevo con matrícula 10 2026 333. Compadezco ante esta audiencia tal cual y lo prescribe el artículo 323 y 324, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 400, 452 del Código Orgánico Integral Penal, en representación del señor José Carlos Romero Castro.
En este caso, su señoría, que me he defendido el día 2 de noviembre del año 2024 a las 5:20 minutos, actuó bajo un impulso emocional extremo debido a la desesperación causada por la crisis matrimonial, por lo cual nos encontramos frente a un caso profundamente doloroso y complejo, donde el actuar de mi defendido, el señor José, no pudo analizarse bajo los parámetros de una persona con plena capacidad mental y cognitiva. Le pido que considere no solo los hechos, sino también la condición humana de José, quien afrenta serias limitaciones que afectan su juicio, su comportamiento y su capacidad de entender plenamente las consecuencias de sus actos. Y es por ello que el tipo penal aplicado por la Fiscalía y la abogada particular no se emplean para mí defendido. Sumado a ello, intentaremos probar que el supuesto delito de lesiones cometido por la transmisión del virus del VIH-Sida, la supuesta víctima ya lo padecía hace 3 años antes. José, el esposo de Alicia, ha tomado decisiones que a simple vista podrían parecer malintencionadas. Sin embargo, lo que debemos entender es que esas decisiones solo fueron producto de una mente clara y deliberativa, sino que una persona que vive con una discapacidad intelectual del 55% y un trastorno mental grave diagnosticado como trastorno de bipolaridad con demencia. En estas condiciones han afectado profundamente su capacidad para razonar, planificar y prever los efectos de sus acciones. El Código Orgánico Integral Penal, el COIC y la Constitución de la República del Ecuador reconoce la importancia de valorar el estado mental y la capacidad de comprensión de las personas. Al momento de evaluar su responsabilidad penal en este sentido, señores jueces, quiero destacar los siguientes puntos. Uno, la capacidad de culpabilidad limitada. El artículo 34 de la Constitución del Ecuador nos menciona que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección integral, especialmente cuando su condición limita su capacidad de autodeterminación. Asimismo, el artículo 15 del Código Orgánico establece que no serán penalmente responsables quien al momento de cometer un acto ilícito no haya tenido la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta debido a un trastorno mental o a una discapacidad severa. La defensa presentará evidencias médicas psicológicas que demuestren que José no tiene plena capacidad para entender y controlar sus acciones debido a su discapacidad intelectual y trastorno mental. Esto debe ser considerado como un elemento clave para determinar si su conducta puede calificarse como dolosa, es decir, intencional y maliciosa. Protección de derechos humanos, como siguiente punto, dice que la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, de la cual Ecuador es signatario, obliga a los estados a garantizar un tratamiento justo y adecuado para las personas con discapacidad. Castigar a una persona que no puede comprender plenamente sus actos contravendría los principios de justicia y equidad establecidos en el marco normativo. Señores jueces, no estamos aquí para negar los hechos, sino para ponerlos en el justo contexto. José no actuó con maldad ni con intención de dañar. Su discapacidad intelectual y su trastorno mental le impiden evaluar la gravedad de sus acciones, la misma forma en que haría una persona con plena capacidad. Por ello, le pido que considere estas condiciones como elementos atenuantes de la responsabilidad penal de mi cliente y que valoren si en este caso corresponde un tratamiento médico especializado en lugar de una sanción penal desproporcionada. Hoy, a través de pruebas médicas, testimonios, expertos y evidencia documental, demostraremos que José necesita atención y comprensión, no castigo. Les pido que vean este juicio no solo un caso legal, sino una oportunidad para aplicar la justicia con humanidad y respeto por los derechos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Como pretensión, su señoría, le pedimos que mi cliente
como una persona incapaz sea absuelto de toda culpabilidad sin que se le aplique el tipo penal propuesto por la Fiscalía y la abogada particular. Sumado a ello, solicitamos que mi defendido, el señor Carlos Romero Castro, no sea enviado a la cárcel, ya que en este lugar empeoraría su situación de salud, puesto que no recibiría el tratamiento adecuado para el trastorno de bipolaridad con demencia. En cuanto a la reparación integral presentada como pretensión por la abogada particular, le pedimos a su señoría que no le sea concedida, puesto que mi cliente es una persona incapaz y no es penalmente responsable debido a un trastorno mental y su discapacidad severa conforme al artículo 15 del Código Orgánico Integral Penal. Aquí mi intervención, su señoría. Muchas gracias. Señora jueza, solicito se llama al estrado a la doctora Arévalo Angie Barahona. Buenas tardes, ¿nos puede decir su nombre, apellido, edad, nacionalidad? Claro, soy Ángel, la doctora de Ángel Arévalo, edad 55 años, nacionalidad cubana, domiciliaria en la ciudad de Guayaquil, estado civil casada, en prevención, doctora especialista en psiquiatría. Usted atendió al acusado José, ¿y por qué? Sí, lo atendí porque en un procedimiento obligatorio cuando se especula alguna enfermedad mental y en general. Puede comentarle al tribunal por los procedimientos que llevó a cabo para determinar si el acusado José sufre de alguna enfermedad mental. Perdón. Para determinar la enfermedad, un procedimiento estándar en este tipo de evaluaciones, como lo es una entrevista clínica exhaustiva con el acusado para poder conocer su historial médico, personal y psicológico. Administré también pruebas psicológicas y psiquiátricas específicas para evaluar su estado cognitivo, emocional y volitivo. Analicé informes médicos previos, incluyendo su historial de VIH, que fue presentado el día de hoy, y el impacto que esta enfermedad podría llevar en su estado mental. Conduje pruebas neuropsiquiátricas para determinar si existían relaciones significativas de su capacidad de juicio y razonamiento. También integré todos los resultados de todas las pruebas que le había hecho con los hallazgos médicos para emitir un diagnóstico detallado y fundamentado. ¿Por qué determinó que su pericia presentó un juicio estaba en las circunstancias y consecuencias que iba a llevar a cabo? Determinamos que el acusado estaba consciente de las consecuencias porque a pesar de sus diagnósticos de trastorno bipolar y demencia, las pruebas realizadas mostraron que al momento del acto sus capacidades cognitivas y evolutivas estaban parcialmente preservadas. Esto significa que entendía lo que estaba haciendo ante los episodios maniáticos o depresivos que podían experimentar, no se evidenciaron episodios de pérdida total de control en los momentos de incidente. Planificación deliberada. Las acciones realizadas como la extracción de sangre y su administración de los medicamentos demuestran un nivel de planificación incompatible con una pérdida total de conciencia. Además, la declaración del acusado coinciden con un entendimiento de las consecuencias, dado que expresó que lo hizo para que la víctima sintiera lo que él sentía. Por estas razones concluí que, aunque su condición mental influyó parcialmente, el acusado poseía la capacidad para comprender y dirigir actos en ese momento. Muchas gracias, doctora. Hasta aquí mi intervención.
Señora jueza, honorables miembros del tribunal, me permito dirigirme a ustedes para finalizar este juicio, donde hemos sido testigos de un caso que sin duda ha tocado las fibras más sensibles de nuestra sociedad, como lo es la violencia contra la mujer y la presunta discapacidad y enfermedad mental. La Fiscalía ha presentado pruebas contundentes que muestran que más allá de toda duda razonable, que el acusado José Carlos Romero Castro cometió un acto deliberado y predeterminado que causó daño irreparable a la víctima, Alicia María Castoneto Medina. Este acto de violencia no solo se traduce en una agresión física, sino que ha tenido un impacto devastador en la vida de una mujer, madre, esposa, quien ahora debe lidiar con una enfermedad incurable, que es el VIH. A lo largo de este proceso que hemos tenido en esta audiencia, hemos escuchado testimonios que confirman que José actuó con pleno conocimiento de lo que se hacía. Los informes periciales y el testimonio de expertos han dejado claro que, si bien el acusado padecía un trastorno bipolar, esto no le impidió comprender la ilicitud de su conducta en el momento de cometer el delito. La propia declaración del acusado confirma que estaba consciente de sus acciones y de las consecuencias que éstas tendrían en la vida de Alicia. Es importante resaltar que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 34, establece que la disminución de la capacidad de comprensión puede ser considerada una atenuante, pero no debe llevar la absolución total de responsabilidad. La ley reconoce que hay circunstancias que pueden disminuir la culpabilidad de una persona, pero en este caso las pruebas indican que José tenía la capacidad de actuar en plena conciencia y voluntad al momento de llegar a cabo su conducta delictiva. Por lo tanto, Fiscalía solicita que se reconozca esta disminución de la capacidad como un atenuante que, de acuerdo al artículo 34 del COI, puede aplicarse en 1/3 de la pena mínima establecida. Sin embargo, eso no exime al acusado de la responsabilidad penal y es crucial que se le imponga una pena que refleje la gravedad de sus actos. Además, solicitamos que se ordene una reparación integral a favor de la víctima, Alicia, quien ha sufrido daños tanto físicos, psicológicos, por la acción del acusado. La indemnización no solo debe ser una medida económica, sino también debe influir en el compromiso del Estado de garantizar el tratamiento médico adecuado para el bienestar de Alicia. En conclusión, señores jueces, la Fiscalía ha presentado un caso sólido, donde se demuestra que José Carlos Romero Castro, a pesar de su condición mental, es imputable y responsable de sus actos. La justicia no debe de ser un concepto abstracto, sino una realidad que protege a las víctimas castiga a los agresores. Hacemos un llamado a este tribunal que se pronuncien a favor de la justicia, en favor de Alicia, en favor de todas las mujeres que sufren de violencia en silencio. Eso es todo, señora jueza. Con la venia de su señoría, buenas noches, señora jueza de este prestigioso tribunal, señores secretarios, señor fiscal, abogada particular y público presente. Para efecto de grabación me identifico, mi nombre es el abogado Javier Agustín Braveso Barro Nuevo, ejerzo la defensa técnica del señor José Carlos Romero Castro. Cabe mencionar, señora jueza, que el 2 de noviembre, aproximadamente a las 5:20,
horas en punto en el sector de Mucholote, de la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, se cometió el supuesto acto de lesiones conforme al artículo 152 y 156 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual nosotros hemos probado que no es así. La fiscalía menciona que mi cliente, el señor José Carlos Romero Castro, su matrimonio está totalmente desgastado y vive en constantes peleas y discusiones porque no se comprenden ni entienden entre parejas. Para solucionar ello, mi defendido José decide contagiar a su esposa con una enfermedad de VIH con el objetivo de que ambos vivan de la misma manera y así poder comprenderse. No obstante, desde que ambos saben la existencia de su enfermedad, no mantienen relaciones sexuales. ¿Qué quiero decir con su señoría, cuando menciono la palabra de su enfermedad, que la esposa de mi defendido, antes de que mi cliente cometa el acto de la supuesta transmisión del virus de VIH, ella ya tenía aquel virus y lo interpretamos hermenéuticamente? Cual mi defendido no sabía, y para tratar de llevar una vida mucho mejor, mi cliente decide cometer el acto, pero en consecuencia no puede haber lesiones, ya que la supuesta víctima se encontraba lesionada con aquel virus. En efecto, el tipo penal del artículo 152 y el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal no se aplica ya, ya que la supuesta víctima se encontraba contagiada de aquel virus del VIH antes de que mi cliente cometiera el acto. Nosotros hemos incorporado pruebas de exámenes relacionados por la señora Alicia María Castañeta Medina, esposa de mi defendido, el cual certifican que en 3 años de cometerse el acto se realizó por mi cliente, el señor Carlos José Castro, el día 2 de noviembre de 2024. Aproximadamente a las 5:20 horas en punto, la supuesta víctima ya se encontraba contagiada con el virus del VIH. Sumado a ello, mi defendido es una persona con discapacidad intelectual del 55%, cual también padece de trastorno de bipolaridad con demencia, el cual lo llevó a actuar bajo un impulso emocional extremo debido a la desesperación causada por la crisis matrimonial. El trastorno bipolar con demencia es una enfermedad mental que se caracteriza por cambios extremos en el estado de ánimo, la energía, los pensamientos y el comportamiento. Este trastorno se manifiesta a través de episodios maniáticos, altas emociones y depresivos, bajos emocionales, que pueden durar semanas o más. Este tipo de trastorno tiene como síntomas sentimientos de optimismo, euforia o irritabilidad, sentimientos de decaimiento, tristeza o ansiedad, cambios en los niveles de energía o actividad. Es por ello, señora jueza, que mi defendido actuó sin medir las consecuencias de sus actos, algo que la fiscalía y la acusadora particular debería probar que mi defendido no sufre este tipo de trastorno, pero hasta aquí no lo ha podido probar su señoría. Hemos mencionado que mi cliente actuó sin responsabilidad penal, ya que al actuar bajo una discapacidad mental del 55% y un trastorno de conducta de bipolaridad, la Constitución y las leyes de nuestro país, ya que la Constitución en su artículo 34 nos mencionan que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección integral, especialmente cuando su condición limita su capacidad de autodeterminación. Eh, Asimismo, el artículo 15 del COI establece que no serán penalmente responsables quien al momento de cometer un acto ilícito no haya tenido la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta debido a un trastorno mental o una discapacidad severa. La defensa ha presentado pruebas fácticas, evidencias médicas y psicológicas, el cual la fiscalía y la acusadora particular no han podido desmentir.
que demuestre que José no tiene plena capacidad para entender y controlar sus acciones debido a su discapacidad intelectual, trastorno mental. Esto debe ser considerado como un elemento clave para determinar si su conducta debe calificarse como dolosa, es decir, intencional y maliciosa. Señoría, para concluir, presento mi pretensión en el cual le pedimos a usted, su señoría, número uno, que mi cliente, como una persona incapaz, sea absuelto de toda culpabilidad sin que se le aplique el tipo penal propuesto por la Fiscalía y la abogada particular, según el artículo 152 y 156 del Código Orgánico Integral Penal, que quede excluido aquel tipo penal que están pidiendo. Número dos, que la reparación integral propuesta por la abogada particular le sea negada, puesto que la señora Alicia dice, la señora imputada, la víctima, esposa de mi defendido José, la cónyuge de mi defendido, ha hecho todo este drama para despojar a mi defendido de todos sus bienes que él con tanto esfuerzo ha podido conseguir. También le pido, su señoría, que mi cliente no sea enviado, como punto número tres, le pido que mi cliente no sea enviado a la cárcel, ya que en ese lugar empeoraría su situación de salud, ya que no recibiría el tratamiento adecuado para el trastorno de bipolaridad con demencia. Y punto número cuatro, mi cliente está dispuesto a someterse a cualquier tratamiento médico y psiquiátrico y cumplir con medidas alternativas como la terapia intensiva y la vigilancia constante para su debido tratamiento. Con todo ello, su señoría, le pido que su fallo sea a favor de mi cliente, ya que usted le garantiza la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos que compadecen ante usted. Muchas gracias. Tenga buena noche. Quiero hacer la réplica al alegato del señor de la defensa técnica. El doctor Javier Valareso menciona que no hemos podido probar que la víctima ha sufrido recién desde el 15 de noviembre de 2024 de VIH. Como dice, los hechos dicen más que mis palabras. Demostré por historial clínico, por exámenes que se realizaban la víctima, que la paciente estaba sana antes del cometimiento del acto. Además, podemos darnos cuenta que si miente en una evidencia tan real que los pueden ver, que fue demostrada, cómo no mentir en una enfermedad para liberarse de la culpa. Eso es todo, señora juez. Gracias. Gracias. Una vez concluidos los alegatos finales de los sujetos procesales, al respecto debo manifestar que valoradas las pruebas presentadas y que ambas partes han expuesto, esta jugadora resuelve aceptar parcialmente la demanda presentada por la señora Alicia, esto es, que la casa ubicada en Kennedy, valorada en 70,000, y la casa ubicada en la urbanización La Joya, ubicada en 70,000, pasen al nombre de la señora Alicia e hijos. Que el señor José Romero Castro debe pagar una indemnización
Una vez concluidos los alegatos finales de los sujetos procesales, al respecto debo manifestar que valoradas las pruebas presentadas y que ambas partes han expuesto, esta juzgadora resuelve aceptar la presentada por la señora Alicia. Esto es, que reciba una indemnización de 40.000 como medida de reparación. Segundo, que el señor procesado, señor José Romero Castro, reciba un tratamiento en el Instituto Neurociencia de la Junta de Beneficios y de conformidad al artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, ordeno el alejamiento en concordancia con la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, tipificado en el artículo 51. Se les agradece a los asistentes por su presencia. Hasta aquí la audiencia. Muchas gracias.